Hola a todos, soy el Dr. Joe. Una de las preguntas más frecuentes que recibimos en nuestra comunidad, especialmente de aquellos que están comenzando, es ¿cómo hago la respiración? Antes de explicar cómo se hace, es importante hablar sobre por qué la hacemos y cuál es el propósito detrás de esta práctica. El objetivo de la respiración es sacar la mente del cuerpo y redirigir toda la energía que se acumula en nuestros primeros 3 centros. Estos centros son donde almacenamos la energía que usamos para crear vida, conocida como energía sexual, la que utilizamos para digerir los alimentos y la que empleamos para superar desafíos o amenazas en nuestro entorno. Esa energía se acumula en los primeros 3 centros y lo que queremos hacer es atraerla de vuelta hacia el cerebro. La mayor parte de nuestra energía, pensamientos y emociones suelen estar ligados a esos centros de supervivencia. A menudo estamos pensando en temas relacionados con nuestra identidad sexual, en fantasías o en emociones como el dolor, el sufrimiento, la culpa, la vergüenza y la indignidad. También podemos estar pensando en emociones como la ira, la agresión, el juicio, el miedo o la frustración. Estos pensamientos generan ciertas sustancias químicas en el cerebro, llamadas neuropéptidos, que a su vez activan diferentes centros hormonales y llenan esos centros de energía. Un ejemplo sencillo. Si alguien tiene un pensamiento sexual, ese pensamiento provoca la liberación de neuropéptidos que envían señales al primer centro de energía, y de repente, esa energía se mueve hacia ese centro, lo que genera una respuesta física. Es lo mismo con pensamientos relacionados con el sufrimiento, la culpa o la frustración. Cada uno de estos pensamientos provoca la liberación de sustancias químicas que activan ciertas hormonas, lo que hace que el cuerpo se sienta de una manera particular. Lo que sucede es que estos pensamientos y emociones crean un ciclo repetitivo. Cuando sientes una emoción como la ira o el sufrimiento, esa emoción influye en más pensamientos del mismo tipo, lo que a su vez produce las mismas sustancias químicas. Este ciclo se repite una y otra vez, atrapando a las personas en un estado emocional fijo. En otras palabras, toman esos pensamientos y emociones y los almacenan como energía en los primeros 3 centros. Este ciclo, repetido a lo largo del tiempo, condiciona al cuerpo a convertirse en la mente de esa emoción. Por eso, mucha de nuestra energía creativa queda atrapada en esos primeros 3 centros, dejando muy poca en los centros superiores, que son los que nos conectan con nuestra capacidad creativa, intuición y evolución personal. El desafío es que la mayoría de las personas vive su día a día en esos centros de supervivencia, y estos centros consumen una gran cantidad de energía. Por ejemplo, cuando tienes una liberación sexual, estás descomponiendo energía en forma de química. Cuando enfrentas una situación amenazante o desafiante, también estás usando energía de estos centros. En estos casos, estás tomando de ese campo invisible de energía que te rodea y convirtiéndola en respuestas químicas en tu cuerpo, lo que disminuye el campo energético que rodea tu ser. El trabajo con la respiración busca precisamente revertir este proceso. A través de la respiración consciente, podemos atraer esa energía de vuelta hacia el cerebro, liberándonos de los ciclos emocionales que nos mantienen atrapados en los primeros 3 centros y permitiendo que accedamos a un estado más elevado de creatividad y bienestar. Imagina que te sientas en un lugar tranquilo, listo para comenzar tu práctica de respiración. Cierra los ojos suavemente y lleva toda tu atención al momento presente. La clave es desconectar tu mente de los estímulos externos y centrarte en tu interior. Este es el primer paso. Concéntrate en la respiración y cómo entra y sale de tu cuerpo, sin esfuerzo, solo observando. Ahora, quiero que imagines que hay una energía latente en la base de tu columna, en esos primeros centros donde acumulamos la energía que se usa para la supervivencia, como ya hemos hablado. Tu objetivo es atraer esa energía hacia arriba, hacia tu cerebro. Comienza inhalando profunda y lentamente por la nariz,
mientras imaginas que esa energía está subiendo por tu columna vertebral, recorriendo cada vértebra y avanzando hacia el cerebro. Al exhalar, deja que la energía se asiente en el cerebro, como si estuvieras cargando esa parte de ti con una nueva corriente de vitalidad. Un ejemplo práctico sería el siguiente. Imagina que estás en medio de una situación en la que normalmente te sentirías frustrado o enojado. Tal vez tuviste un mal día en el trabajo o una discusión con alguien cercano. En ese momento, en lugar de permitir que esos pensamientos te controlen y te atrapen en el ciclo de emociones negativas, decides sentarte y hacer esta práctica de respiración. A medida que haces las respiraciones profundas, te das cuenta de cómo esa energía, que normalmente se quedaría en los primeros centros, comienza a moverse. Sientes cómo, en lugar de quedarte en ese estado emocional de frustración, tu cuerpo empieza a relajarse. Es como si le estuvieras dando permiso a la energía para abandonar esos centros de supervivencia y redirigirla hacia una parte más creativa de tu ser. Continúa respirando lentamente, guiando esa energía hacia tu cerebro, permitiendo que tu cuerpo libere las emociones que has estado reteniendo. Con cada inhalación, sigue sintiendo cómo la energía sube, y al exhalar, visualiza que se está asentando en tu cerebro, creando un estado de calma y claridad. Haz esto durante unos minutos o hasta que sientas que esa emoción negativa ha perdido su fuerza. Lo que estás haciendo es enseñándole a tu cuerpo a no ser prisionero de esos ciclos emocionales, sino a redirigir tu energía hacia un estado mental más elevado. Mientras practicas, es normal que tu mente intente llevarte de vueltas a esos pensamientos familiares. Tal vez te encuentres recordando lo que te molestó o reviviendo la discusión. No te preocupes. Simplemente toma conciencia de que esos pensamientos han aparecido, no los juzgues, y vuelve a concentrarte en tu respiración. Cada vez que te des cuenta de que te has distraído, simplemente redirige tu atención hacia esa sensación de energía, subiendo por tu columna y expandiéndose en tu cerebro. Con el tiempo, te darás cuenta de que puedes salir de esos estados emocionales más fácilmente y que tu energía ya no se queda atrapada en los centros de supervivencia. En lugar de gastar tu fuerza vital en emociones de miedo, frustración o enojo, estarás utilizando esa energía para alimentar tu cerebro y crear nuevas posibilidades para tu vida. Sigue practicando de esta manera y, con cada sesión, te sentirás más conectado contigo mismo. Este es un proceso que no solo te ayudará a liberarte de las emociones que te limitan, sino que también te permitirá usar tu energía de manera más efectiva para manifestar cambios significativos en tu vida. Cuando hablamos de cómo el cuerpo se vuelve más materia y menos energía, estamos refiriéndonos a cómo, a través de las emociones y los pensamientos cotidianos, nos desconectamos de nuestro estado energético natural y nos sumergimos en un estado más denso. Esos pensamientos repetitivos que están conectados a las emociones del pasado crean una sensación de separación del campo cuántico. Esto es lo que nos hace sentir más como partículas en lugar de ondas. Al mismo tiempo, estos pensamientos y emociones generan una química en el cuerpo que drena energía de nuestro campo electromagnético. Piensa en el cuerpo como un imán. Como un imán, el cuerpo tiene un campo electromagnético que lo rodea, aunque no lo podemos ver. Sin embargo, si colocamos limaduras de metal cerca de un imán, podemos ver cómo se organizan en ese campo, mostrando que el imán está presente y activo. Ahora, imagina que los pensamientos y sentimientos repetitivos, especialmente aquellos relacionados con la supervivencia, miedo, ira, frustración, comienzan a consumir esa energía electromagnética, disminuyendo el campo a tu alrededor. En lugar de ser como un imán cargado, tu cuerpo empieza a comportarse como un trozo de metal sin carga, perdiendo su polaridad y, con ello, su capacidad de interactuar de manera efectiva con el campo cuántico. El ciclo de pensamiento y emoción consume gran parte de esta energía, almacenándola en el cuerpo como emociones. Cada vez que piensas un pensamiento que provoca una emoción, ese ciclo se repite
y la energía que debería moverse libremente a lo largo del cuerpo queda atrapada en los primeros centros energéticos, los cuales están relacionados con la supervivencia. Este proceso te mantiene atado a experiencias pasadas, limitando tu capacidad para acceder a estados de conciencia más elevados y, por lo tanto, para crear una realidad nueva. Para revertir este proceso, debemos liberar esa energía atrapada y devolverla al cerebro, donde puede ser utilizada de manera más creativa. Aquí es donde entra en juego la respiración. La respiración es la herramienta clave para sacar la mente del cuerpo y movilizar esa energía creativa que, de otro modo, permanecería almacenada en los primeros centros. Dentro de la columna vertebral y el cráneo, hay un sistema cerrado de líquido cefalorraquídeo, el cual se mueve en respuesta a la respiración. Cuando inhalas, las suturas de tu cráneo se abren ligeramente, permitiendo que este líquido fluya, mientras que el sacro en la base de tu columna se flexiona hacia atrás. Al exhalar, estas suturas se cierran y el sacro se mueve hacia adelante, impulsando el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro. Este proceso natural ocurre de manera lenta en nuestra vida cotidiana, pero al hacerlo de manera consciente a través de la respiración, podemos acelerar el movimiento de este líquido, incrementando la energía en el cerebro y activando centros más elevados de conciencia. Para ponerlo en práctica, siéntate en una posición cómoda, con la columna vertebral recta. Inhala lentamente por la nariz, y mientras lo haces, contrae suavemente los músculos del perineo y los que usarías para las funciones básicas de eliminación y relación sexual. Estos músculos están relacionados con los primeros centros energéticos. A medida que inhalas, imagina que estás levantando esa energía desde la base de tu columna hacia arriba, pasando por cada centro energético hasta llegar a tu cerebro. Es importante que la inhalación sea lenta y profunda, y que sientas cómo la energía asciende con cada respiración. Un ejemplo de esto sería: imagina que te encuentras en una situación de estrés, tal vez después de un largo día de trabajo. Te sientes abrumado, frustrado y con una clara sensación de estar desconectado. En lugar de quedarte atrapado en esa espiral de pensamientos negativos, decides sentarte y realizar esta respiración consciente. Mientras inhalas, empiezas a sentir cómo esa energía, que normalmente se queda estancada en los primeros centros energéticos, comienza a moverse hacia arriba. Con cada respiración, estás trayendo más energía hacia tu cerebro, liberándote de las emociones que antes estaban atrapadas en tu cuerpo. Con el tiempo, sientes una sensación de mayor claridad, como si te hubieras desconectado de los pensamientos repetitivos que antes te mantenían en un ciclo de estrés. Continúa haciendo este ejercicio durante unos minutos y notarás que tu estado de ser cambia. Estás redirigiendo la energía que antes se quedaba atrapada en el cuerpo y permitiendo que tu campo electromagnético vuelva a expandirse. Con la práctica regular, serás capaz de mantener este estado de mayor energía y conciencia, lo que te permitirá no solo sentirte más conectado, sino también crear nuevas experiencias y realidades desde un lugar de mayor poder creativo. Este proceso no es pasivo, requiere intención y conciencia. Cada vez que inhales, recuerda que estás sacando la mente del cuerpo, liberándote de las emociones que te atan al pasado y permitiendo que tu energía fluya hacia estados de mayor creatividad y potencial. Estás comenzando a extraer esa energía del primer centro de tu cuerpo al contraer los músculos intrínsecos, especialmente en la base de la columna. Al hacerlo, bloqueas el primer centro, impidiendo que la energía se disperse, y la diriges hacia arriba. Mientras inhalas profundamente y conscientemente, visualizas cómo esa energía asciende desde el primer centro hacia el segundo, ubicado en la zona inferior del abdomen. Para asegurar el flujo, contraes el área alrededor del ombligo, acercándolo hacia tu columna, lo que bloquea también este centro. Al mismo tiempo, mantienes una respiración constante y lenta, enfocándote en la intención de elevar esa energía. Sigues respirando profundamente,
sintiendo cómo la energía sube lentamente hasta la parte superior de tu abdomen, alcanzando el tercer centro. A medida que bloqueas este centro también, ahora estás apretando los músculos en los 3 centros inferiores, desde la base de la columna hasta la parte superior del abdomen, lo que intensifica la presión y el movimiento de la energía hacia arriba. Este proceso comienza a empujar el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro, lo cual es clave para despertar y activar los centros superiores de energía. A continuación, sigues tu respiración mientras la energía asciende hacia tu pecho. Mantén los hombros relajados y baja los omóplatos, pero mantén la columna vertebral erguida. A medida que la energía sigue subiendo, pasa por la garganta y continúa hacia la parte superior de tu cabeza. Recuerda que, donde colocas tu atención, es donde diriges la energía. Mantén la concentración en la coronilla, visualizando la energía moviéndose hacia ese punto. Una vez que la energía llega a la parte superior de la cabeza, sostienes la respiración brevemente. Durante este momento en que retienes la respiración, contraes nuevamente los músculos intrínsecos, aquellos relacionados con los primeros centros, y comprimes más aún, intensificando la presión. Esto impulsa el movimiento del líquido cefalorraquídeo, que está compuesto de moléculas cargadas como proteínas y sales. A medida que estas moléculas se aceleran, crean un campo de inductancia. Este campo invisible crece a medida que más moléculas cargadas se mueven en una misma dirección, generando una energía aún mayor que se desplaza hacia el cerebro. El movimiento de esta energía no es solo un proceso físico, sino también uno energético. Al comenzar a movilizar la energía que antes estaba atrapada en los primeros centros, se alcanza un punto en el que esa energía se libera y fluye nuevamente hacia el cerebro. En este momento, el sistema nervioso simpático se activa, lo cual generalmente ocurre en situaciones de alta excitación o estrés en nuestra vida diaria. Sin embargo, esta vez, la excitación no proviene de una respuesta externa, sino de la elevación consciente de energía hacia el cerebro. Cuando esta energía alcanza el cerebro, activa lo que se llama la puerta talámica, ubicada en el tallo cerebral. Esta puerta se abre, permitiendo que la energía fluya hacia los centros superiores del cerebro, lo cual resulta en una gran excitación. En ese momento, el cerebro entra en un estado de ondas gamma, lo que genera una hiperconciencia, una expansión de la percepción y una sensación de profunda euforia. Es como si la energía que antes estaba atrapada en la supervivencia se hubiera transformado y ahora te lleva a un estado de superconciencia, permitiéndote experimentar un estado elevado de ser. El resultado de este proceso es una sensación de ligereza, euforia y dicha. La intensidad de la experiencia puede variar de persona a persona. Para algunos puede ser una explosión intensa de energía, mientras que para otros puede sentirse más sutil. Sin embargo, en ambos casos, la energía que antes estaba estancada en los centros inferiores regresa al cerebro, activando sus partes superiores y estimulando la glándula pineal, que se encuentra en el centro del cerebro, justo en la parte posterior de la garganta. Pongamos esto en un ejemplo práctico. Imagina que acabas de terminar un día largo y estresante. Te sientas en un lugar tranquilo, con la espalda recta, y comienzas a concentrarte en tu respiración. Lentamente inhalas, contrayendo los músculos de la base de tu columna. Sientes cómo esa energía que antes estaba estancada comienza a moverse hacia arriba. Sigues el flujo de tu respiración, bloqueando el segundo y tercer centros al contraer los músculos de tu abdomen. A medida que la energía sube, sientes una presión ligera que se mueve hacia tu pecho y finalmente hacia la cabeza. Mantienes la respiración cuando la energía llega a la coronilla, comprimiendo suavemente los músculos de los centros inferiores. De repente, sientes una liberación, como si una ola de energía se moviera rápidamente hacia el cerebro. Tu cuerpo se siente ligero, casi como si flotaras. Esa sensación de estrés y tensión que llevabas se disipa y te invade una sensación de claridad mental y euforia. Has llevado la energía desde los centros inferiores
hasta el cerebro, activando un estado elevado de conciencia. Cuando la glándula pineal se activa de manera adecuada, algo increíble comienza a suceder en el cerebro. Esta pequeña glándula, que normalmente regula los ciclos del sueño mediante la producción de melatonina, empieza a producir no solo melatonina, sino también derivados de esta hormona, conocidos como metabolitos. Estos metabolitos son similares en su estructura a la melatonina y la serotonina, pero llevan un mensaje completamente diferente al cuerpo. A medida que estas nuevas sustancias químicas se generan, estás creando antioxidantes extremadamente poderosos. Si bien la melatonina por sí sola ya actúa como un antioxidante, estas moléculas que ahora estás produciendo amplifican esta función, haciendo que el cerebro y el cuerpo sean aún más resistentes al estrés oxidativo y los daños que genera. A través de este proceso, el cerebro también comienza a liberar una sustancia química llamada benzodiazepina, la cual funciona como un sedante natural. La benzodiazepina relaja profundamente los centros de supervivencia del cerebro, lo que te permite estar completamente presente en el momento, sin preocuparte por el estrés o las amenazas del mundo exterior. Al producir esta sustancia química, el cuerpo empieza a apagar los impulsos primarios relacionados con la supervivencia, como el apetito, el deseo sexual o la necesidad de reaccionar ante el entorno. Es como si el cuerpo entrara en una especie de hibernación consciente, donde los primeros 3 centros de energía, aquellos que regulan la supervivencia, se apagan temporalmente. Con esta disminución en los impulsos de supervivencia, el cuerpo y la mente se alinean en un estado profundo de quietud y energía. Al disminuir la preocupación por el mundo exterior, la energía que normalmente se usaría en estos impulsos de supervivencia comienza a acumularse y a transformarse en un tipo de energía que potencia el sistema nervioso. Este aumento de energía amplifica el sistema nervioso central, haciéndolo más eficiente y poderoso, lo que abre la puerta a experiencias místicas y profundas. Lo que sucede ahora es que la melatonina, en lugar de solo ayudar a soñar, comienza a activar sueños lúcidos y experiencias de mayor conciencia. A este sistema latente dentro del cuerpo, que generalmente está en reposo, se activa de repente. La parte del cerebro que se encarga de la mente analítica, la neocorteza, es temporalmente sedada, permitiendo que te adentres en un estado más elevado de conciencia sin las interferencias del pensamiento racional. El proceso que lleva a este estado comienza con una respiración consciente y controlada. A medida que inhalas lentamente y mantienes la respiración, no debes forzar ni hacer presión exagerada. La clave está en una respiración lenta y constante, permitiendo que la energía ascienda suavemente desde los centros inferiores del cuerpo hasta la glándula pineal, ubicada en el centro de tu cerebro, entre la parte posterior de la garganta y la cabeza. Cuando la energía llega a este punto, te concentras en esa área, sintiendo cómo la presión se acumula gradualmente. Durante esta inhalación, contraes suavemente los músculos intrínsecos del cuerpo, especialmente en la base de la columna, y los elevas a medida que la respiración sube. No se trata de contener la respiración con más fuerza, sino de apretar y coordinar esos músculos, dirigiendo la energía hacia arriba. A medida que lo haces, estás generando un bombeo que empuja el líquido cefalorraquídeo hacia la glándula pineal, aplicando un estrés mecánico que genera una carga eléctrica. Dentro de la glándula pineal hay pequeños cristales llamados cristales de carbonato de calcio, que al recibir esta presión mecánica comienzan a alinearse y a cargarse eléctricamente. Estos cristales, una vez cargados, empiezan a emitir una frecuencia que es más rápida que la materia o incluso más rápida que la velocidad de la luz. Este fenómeno se conoce como el efecto piezoeléctrico, donde la presión mecánica sobre los cristales se convierte en una carga eléctrica. Cuando estos cristales de la glándula pineal se activan, empiezan a sintonizar frecuencias que normalmente no son accesibles para nosotros. Estas frecuencias pueden conectarte con estados más elevados de conciencia,
abriendo las puertas a experiencias místicas, sueños lúcidos y percepciones más profundas. A medida que la energía sigue fluyendo, puedes empezar a experimentar una sensación de unidad con el universo, como si te expandieras más allá de los límites de tu cuerpo físico. Un ejemplo de cómo seguir este proceso podría ser el siguiente. Te encuentras en un estado meditativo, sentado cómodamente con la columna recta. Comienzas a inhalar lentamente por la nariz, sintiendo cómo el aire entra profundamente en tu cuerpo. A medida que inhalas, contraes suavemente los músculos de la base de tu columna, y con cada respiración, sientes cómo la energía asciende. Tu atención se mantiene en la glándula pineal, situada en el centro de tu cabeza. Sigues inhalando lentamente, contrayendo los músculos intrínsecos y sintiendo cómo el líquido cefalorraquídeo sube hacia el cerebro. A medida que continúas con esta respiración lenta y constante, sientes una ligera presión en tu cabeza, una señal de que los cristales en la glándula pineal están comenzando a cargarse. Sin forzar, sigues bombeando la energía hacia arriba, contrayendo los músculos suavemente, pero con firmeza. De repente, sientes un cambio, una sensación de expansión, como si la energía se liberara en tu cerebro. Te sientes más presente, más consciente, y el mundo exterior parece desvanecerse. La mente analítica se aquieta, y te encuentras en un estado de profunda paz, experimentando un momento de claridad y conexión con algo más grande que tú mismo. Este proceso no solo te lleva a un estado elevado de conciencia, sino que también permite que tu cerebro y cuerpo entren en un estado regenerativo y energético, promoviendo la sanación y el equilibrio interior. Cuando los cristales de la glándula pineal comienzan a activarse, se genera un campo electromagnético. Estos cristales se expanden al máximo de su capacidad y luego se comprimen, lo que provoca que el campo se invierta. Cada vez que el campo se invierte, se crea una nueva tensión sobre los cristales, lo que genera un campo resonante adicional. Este proceso se repite y convierte a la glándula pineal en una especie de antena receptora, similar a una radio. A través de esta antena, se empiezan a captar frecuencias cuánticas, que llevan consigo información profunda y reveladora. Cuando el cerebro sintoniza con estas frecuencias, las convierte en imágenes vívidas. La glándula pineal actúa como un transductor, lo que significa que toma la energía e información que llega en forma de frecuencia y la transforma en visiones internas o información en otra forma. Es como si, de repente, encendieras un televisor que capta señales invisibles y las convierte en imágenes que puedes ver. A través de este proceso, activamos un sistema interno que nos conecta con dimensiones más profundas de la realidad. Estas visiones no son meros sueños, sino experiencias que nos revelan lo místico y lo desconocido. Para llegar a este punto, es crucial que practiques la respiración con una intención firme. Debes encontrar un nivel de intensidad y pasión que sea mayor que cualquier programa automático que tu mente haya desarrollado con el tiempo. Necesitas una fuerza de voluntad que supere cualquier adicción emocional o patrón de pensamiento repetitivo. La inspiración, el movimiento de energía hacia arriba, es clave. Esto es un proceso que requiere práctica, paciencia y dedicación. No basta con intentarlo 1 o 2 veces y rendirse si no ocurre nada inmediatamente. Pregúntate, ¿cuánto tiempo has estado atrapado en esos bucles de pensamiento y emoción? ¿Qué tipo de energía se necesita para romper esos viejos patrones y liberarte de ellos? Una vez que la energía se activa y el sistema nervioso simpático se enciende, es como una locomotora en marcha. Esa energía es intensa y para algunas personas, el cuerpo puede reaccionar de formas inusuales. No te asustes si tu cuerpo empieza a moverse de manera involuntaria o si experimentas sensaciones desconocidas. Lo más probable es que esa sea la energía moviéndose hacia tu cerebro, integrándose en tu sistema. Si en algún momento pierdes la conciencia por un instante o te encuentras en el suelo, no es motivo de alarma. Eso es simplemente la energía subiendo por tu columna, activando el cerebro,
y es una señal de que el proceso está funcionando. A lo largo de este viaje, es posible que notes que, al usar esta respiración, se genera una carga eléctrica positiva en la cabeza y una carga negativa en la base de la columna vertebral. Una vez que la energía llega al cerebro, se crea un campo electromagnético que rodea tu cuerpo, como si te convirtieras en un imán viviente. Esa energía creativa, que antes estaba estancada, ahora está liberada. Esa liberación no solo te permitirá sanar tu cuerpo, sino que también te abrirá la puerta para crear una nueva vida y tener experiencias místicas más profundas. Y aquí está el mensaje importante: no te apresures. Sé amable contigo mismo mientras practicas. Esta respiración y la movilización de la energía requieren tiempo y dedicación. Como cualquier habilidad, se hace más fácil y natural cuanto más lo practiques. Si lo abordas metódica y conscientemente, tu cuerpo y mente comenzarán a integrarse en un nuevo estado de ser, donde la energía fluye libremente y sin bloqueos. Recuerda que cada respiración es un paso más hacia la transformación. Con paciencia, determinación y una práctica constante, estarás creando una nueva vida, una nueva realidad, y abriendo puertas a un mundo de infinitas posibilidades. Cada respiración es una oportunidad para conectar con tu potencial ilimitado. La energía que una vez estuvo atrapada y estancada en tu cuerpo, ahora puede fluir libremente, llevándote hacia experiencias más allá de lo físico. La clave está en la constancia, en cultivar ese estado de presencia y en permitir que el proceso ocurra naturalmente. Con cada práctica, te acercas más a la realización de lo que realmente eres, una poderosa fuente de creación, lista para sanar, crecer y trascender.